Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Henry y voy a estar brindando reflexiones a través de disparadores que tienen que ver con frases, citas que alguna mente, por lo general reconocida o brillante, haya vaticinado, lanzado. Algunas citas son anónimas, otras son de conocidos. Yo creo que todos tenemos reflexiones que son revelaciones, son insights, son eurekas, y a veces las lanzamos y genera esa frasecita, esa cita, genera abarcar muchos ítems, tocar muchos sectores de la conciencia. Entonces son impactantes porque a través de esa frase, palabra, reflexión, uno puede comprender un abanico de cuestiones que están dando vueltas ahí inconclusas, o tenerlas más presentes, por lo menos, ¿eh? Así que mi nombre es Henry, voy a estar acompañándolos. Las reflexiones están ligadas al despertar de conciencia, están a elevar el nivel de conciencia. Tengamos en cuenta que nacemos con alguna información en el alma, tengamos en cuenta que tenemos cierta inteligencia, pero en algún aspecto tenemos un papel en blanco para ir escribiendo. Ese papel en blanco es metafórico porque está condicionado con algunas cuestiones del alma, de la genética, del ADN, de la información del árbol genealógico o psicogenealógico, de la humanidad en sí. Pero tenemos una hoja en blanco en alguna parte nuestra para ir escribiendo y para ir dándonos forma. Y el trabajo más importante del ser humano en la Tierra no es el trabajo que consigue donde gana muy poco o gana muchísimo, donde se compra un montón de cosas y no se compra nada, sino que el trabajo más importante es el trabajo interior, porque si no puede ser un soberbio, un salame, un estúpido, un poco altruista, un egoísta, etcétera, un imbécil, y andas creyendo que sos un genio, una genia. Todos estamos de alguna manera en la vida, vamos a tener algún trauma, alguna herida en la infancia que nos va a llevar a actuar de tal manera defensiva o agresiva, y puede ser que andemos ajusticiando a los demás sin sentido. Aparte, desde algún lugar espiritual, todo lo que hago al otro me lo hago a mí, y si creemos en la justicia divina de cierta manera, que tiene que ver con un juego que no fue creado al azar, sino que tiene una inteligencia suprema, el boomerang va a venir, quieras o no, por algún lado va a venir. A los malhechores, tengan en cuenta que plumba, viene el sopapo en cualquier momento. Voy a citar, hoy traje una frase muy conocida, que es una de las que más me fascina y me gusta, pero voy a definir primero los conceptos frase, cita, aforismo, ¿sí? Frase es la unidad lingüística mínima que tiene sentido en sí misma, aunque no siempre constituya una oración completa. Puede no tener un verbo conjugado. En el lenguaje cotidiano usamos frase para referirnos a cualquier expresión breve, un dicho o un pensamiento expresado en palabras, ¿sí? Cita es la reproducción exacta de las palabras de otra persona, ya sea de forma oral o escrita. Su valor radica en la autoridad, el prestigio o la autoría de quien la dijo originalmente, y se utiliza para respaldar, ilustrar o enriquecer un argumento propio. Un aforismo es una sentencia breve y doctrinal que propone una pauta, regla o verdad fundamental en alguna ciencia, arte o filosofía. A diferencia de un simple dicho, el aforismo suele tener un autor conocido o destaca por su densidad intelectual. Busca encerrar un gran pensamiento en el menor número de palabras posible. Eso es lo que decía hace un ratito yo con otras palabras. Podemos citar parábola. Es un relato corto, una narración simbólica o alegórica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual. Utiliza situaciones cotidianas, humanas o de la naturaleza para explicar, por analogía, conceptos éticos o filosóficos complejos, ¿sí? Si queremos seguir un poco más allá, rapidito, máxima, cuando dice la máxima de tal autor, es muy similar al aforismo, pero orientada específicamente a la conducta moral. Es una regla de guía o principio que una persona o sociedad adopta para dirigir sus acciones, ¿sí? Ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Apotegma
Es un dicho breve, sentencioso, memorable, pero que tiene la particularidad de haber sido expresado por un personaje célebre o ilustre, apotegma, recuerden, a menudo con un tono de autoridad, ingenio o agudeza histórica. Para sumar un poquito más, y ya con esto voy cerrando y voy directo a la frase que traje hoy, proverbio o refrán es una frase de origen popular, tradicional, habitualmente de autoría anónima, que se transmite de generación en generación de forma oral, expresa un consejo, un pensamiento moral o una enseñanza basada en la experiencia común de la cultura. Por eso muchas veces verán proverbio egipcio, proverbio hindú, proverbio japonés. Es anónimo, ¿no? Bueno, ahora voy a la frase que digo que me encanta y tiene que ver con el señor Jiddu Krishnamurti, ¿sí? Quien guste saber más de Jiddu Krishnamurti, tiene una historia realmente de película, súper brillante. Nació en 1895, murió en 1986, fue un destacado filósofo, orador y escritor indio, considerado uno de los pensadores espirituales más influyentes y disruptivos del siglo XX. Su historia y su pensamiento se resumen en varios puntos clave. El Mesías, que renunció a serlo, se lo conoce con esa historia. En su juventud fue adoptado por los líderes de una sociedad teosófica. Lo proclamaron el futuro maestro del mundo, una figura mesiánica. Y él rechazó eso. Rechazó y empezó a enseñar filosofía, enseñanzas desde su experiencia personal. Así que la verdad que tuvo cosas realmente hermosas. Publicó más de 60 libros, Jiddu. Entre ellos La libertad primera y última o La libertad de lo conocido. Dialogaba con científicos, con filósofos. Fue un líder total en su tiempo. Falleció a los 90 años en California. Dejó un legado súper enorme basado estrictamente en que cada individuo debe descubrir por sí mismo su sí mismo sin intermediarios, ¿sí? Increíble de Jiddu. La frase de Jiddu Krishnamurti es: ¡charán! No es saludable estar bien adaptado a una sociedad tan enferma. Esto es un sopapo tremendo, porque primero que dice que la sociedad está enferma. Si bien es una enseñanza y quizás él no pensaría, quizás totalmente eso o sí, entendemos que la sociedad está enferma porque todos vivimos en el parecer, en el ego, en las máscaras y el personaje. Y quien no se trabaja a sí mismo es un animal que, como al perro que le sacaste el hueso, no va a soportarlo. O el perro que está alzado y hay una hembra va a pelear con los demás y va a hacerle daño a la hembra y también y a los demás se va a pelear a sangre, a muerte, a diente por diente, ojo por ojo. El ser humano es un animal que necesita ir desanimalizándose, por eso tenemos este nivel de cerebro que es capaz de razonar y tener procesos cognitivos diferentes a todos los animales de la Tierra que conocemos. El ser está en la punta de la pirámide, es el más avanzado, pero así no lo parece porque todo lo destruye. El ser, en algunas alegorías, en algunas películas, en algunos refranes, en algunas historias, en algunas corrientes, filosofías o pensamientos, es el cáncer del mundo. ¿Por qué? Por su baja conciencia ambiciosa. Y el mundo está tan dormido y las masas están tan dormidas siguiendo a dioses, a líderes religiosos, a equipos de fútbol, equipos de básquet o lo que fuere, que se vuelve muy enferma. Y el ser humano generalmente busca el placer a través de lo material. Entonces esta sociedad se enferma. Entonces estar adaptado y funcionar normalmente ahí para Jiddu era algo inapropiado. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad tan enferma, hace que te vuelvas un ente mecánico, un zombie burocrático que paga cuentas, va al baño, come, mira televisión, se acuesta, el otro día va a hacer lo mismo como una ruedita de hámster, con un hámster dentro que no para de hacer eso sin sentido y no encontrándole el sentido realmente a muchas cosas, simplemente yendo con anteojeras como el caballo que va hacia adelante y no se pregunta nada, solo lo hace, solo va hacia adelante sin pensar por qué, para qué. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad tan enferma. La mayoría de seres humanos que les hace ruido empiezan a investigar, a indagar, a conocerse
Para una máxima, como decía el templo de Delfos en el oriente, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, tiene que ver con que, no solo con esos, pero eso allí es un emblema, ¿no? Todo ser que trascendió un poco el ego, o trascendió, algunos que se lo llaman iluminados, vamos a hacer avatares más que nada, ¿no? Jesús, Buda, por ejemplo, historias que se conocen. No se voy a nombrar a Gurdjieff. Yo creo que Jesús no es el único enviado de Dios, sino que han venido un montón durante la historia. Pero a lo que quiero ir con estos seres es que tenían un gran nivel de conciencia, ¿no? Y al tener un gran nivel de conciencia eran vistos como locos, eran envidiados y eran odiados por los inconscientes. Por eso a Jesús lo matan. Hay una enseñanza que dice que Jesús era el hombre más bueno del universo y lo mataron, ¿no? Esta es la sociedad enferma en la que vivimos. El que sobresale es como un clavo que sobresale y el martillo es el sistema queriendo volver a clavarlo, a encajarlo para que vuelva a funcionar de esa manera normal. Y como dice Gabor Mate sobre el mito de la normalidad, hay que ser normal, si no te empastillan, si no algo está mal en vos, y en vez de que el sistema se adapte a vos, vos tenés que adaptarte al sistema, en vez de que la escuela se adapte a vos, vos tenés que adaptarte a la escuela, el trabajo y etc. Así que venimos de generaciones de gente que era muy ignorante, todos lo somos de alguna forma, pero las ignorancias nos hacían seguir tradiciones y formas que no nos llenan, que nos dejan vacíos, que nos dejan siendo ese personaje que no encuentra a lo que vino, porque tampoco está conectado a la vocación probablemente. Esas familias de abogados, de médicos que tenían que seguir la tradición solo por mantener el estatus del apellido y el dinero que manejaban. Gente infeliz reproduciendo cosas de otros y nunca escucharon su llamado. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad tan enferma, hace que en algún momento los que se cuestionan entren en crisis y el sistema los quiere adormecer nuevamente con pastillas, no queriendo normalizarlos, señalándolos. Y realmente los que se afectan en algún momento de su vida son los que realmente recién están teniendo como un indicio, un atisbo de decir esto está para el orto, esto está mal. Y revelarme me va a costar un montón de cosas, me va a costar carísimo. Y no te queda otra que revelarte generalmente. Ojalá que tengas contención, ojalá que la busques, ojalá que hagas terapia, ojalá que encuentres un buen terapeuta, psicólogo, analista, no sé. Yo amo la psicología transpersonal y ha sido la que me ha ayudado a despertar bastante. A todos nos falta, es hasta que se acabe la vida. El buscar, el saber, el conocer, el despertar. Sin apego, sin obsesión, ¿sí? Porque eso sí nos lastima. Así que si vos estás bien adaptado a una sociedad tan enferma y nada te hace ruido, no sé si tenés que pensar, ay, me adapto re bien, aplausos para mí, aplausos para él. Aunque hay gente que se lo toma bien por habilidades, pero si se te lo toma bien y solo es un zombie burocrático, estamos con alguien anestesiado, que sí es verdad que existen las reencarnaciones, yo bastante creo en eso, y la vida es una escuela de evolución, voy a volver nuevamente la vida siguiente a los mismos temas que no presté atención hoy, y seguramente la vida tienda a querer dormirme hasta que con mi libre albedrío y mi nivel de conciencia y perspicazmente diga, acá hay otra cosa, como Matrix, ¿no? Como la película. Hay otros lugares, otras formas. Y están todos tan... La gente no está preparada para ser desconectada, dicen en Matrix, ¿no? Cuando Neo está conectado atrás, están todos siendo como la batería que muestra Morfeo, la pila. Todos nos chupan la energía. Tenés que ser un buen laburante, cumplir horarios, ser así, asá, te van moldeando. Y un día te encontrás preso en la cárcel de oro que se le llama, que es la casa bien decorada y con todos los detalles y cositas, y vas cambiando el auto todos los años y tenés un montón de cosas, pero tenés cara de traste. La mayoría de gente que tiene todo pero está vacía tiene cara, ¿no? El ego, mi ego, miedo, tiene un juego de palabras entre miedo, está ahí, ¿no? Te dejo esta frase para que reflexiones de Jiddu Krishnamurti y espero que tengas cada día revelaciones, despertares, darte cuentas, insight, eurekas, para que vayas elevando tu nivel de conciencia y esta vida sea navegada de la mejor forma posible. Un abrazo y frasecitas, le voy a llamar a este canal, así sutil, cursi, frasecitas que despiertan. Un abrazo grande, Henry. Cuídese, sea feliz.